Hola, ¿cómo están? Somos el licenciado Clemente Jiménez y Fidencio Montemayor de Sindemex Abogados. El viernes 14 de este mes de junio hubo dos reformas muy importantes. El día de hoy vamos a hablar de una de las dos, que es la reforma a la ley de amparo. Esta tiene una trascendencia importante. Es de gran beneficio que todos comprendamos qué es lo que va a suceder con esta reforma, porque hay cosas que no se van a poder arreglar. Para empezar, se incluye un último párrafo en un artículo de la ley de amparo, en el artículo 148, y se derogan un último párrafo también a un artículo de la propia ley de amparo. En particular al artículo 129 de la ley de amparo. En efecto, ¿cuál es el propósito, la finalidad de este video? Pues como ya lo mencionó el doctor Fidencio Montemayor, es una situación que nos atañe a todos los gobernados y que es muy importante que conozcamos de manera detallada cuáles son los alcances de la reforma que ya mencionamos y sobre todo las repercusiones legales que puede llegar a tener en determinado momento al tiempo en que se comparezca por algún gobernado, por cualquier persona, a promover un juicio de amparo. Específicamente, esta reforma que hacemos referencia y que entró en vigor el día sábado 15 de junio de este año, habla en particular sobre la negativa que la prerrogativa que se le quita a la autoridad jurisdiccional, en particular a los jueces de distrito, para conceder la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados que puedan requerir algún quejoso en particular cuando se esté afectando su esfera jurídica sobre particularidades que nos va a mencionar el licenciado Fidencio. Y otro tema importante es que primero se impide la suspensión provisional para personas que promuevan un amparo sobre ciertas actividades que ahorita vamos a ver, son las que están aquí en la pantalla, pero algo que es muy grave, muy delicado, es que ya no va a haber efectos generales en las suspensiones. ¿Esto qué quiere decir? Antes, si yo me amparaba contra un acto de autoridad, perdón, contra una regla, una norma jurídica que era violatoria de la Constitución, esa suspensión podía dársele efectos generales, lo cual implica que le afectaba o beneficiaba más bien no solamente a la persona que se amparaba, sino a todos los demás sin tener que recurrir al juicio de amparo. Esto es importante porque personas que tuviesen escasos recursos o que no se enteraron de una norma podían resultar beneficiados por el amparo de un tercero. Pero vamos a empezar. Iniciando. Lo primero que sucede en esta reforma, lo primero que nos mencionan, es que se deroga el último párrafo, es correcto, de este artículo 129 de la ley de amparo. Aquí se mencionan en este artículo muchas cosas por las cuales no se puede otorgar una suspensión. De entrada, muchas de ellas, sobre todo las primeras, pues no nos importa mucho si o no otorgan la suspensión, porque dice no se puede, no se considera, entre otros casos, que se sigan perjuicios al interés social o contravengan disposiciones de orden público, tales para los cuales no se va a otorgar la suspensión, como en cuáles. Que en particular son casos determinados que por regla general todos conocemos o todos sabemos, es bien sabido, que se siguen un perjuicio a la sociedad, como por ejemplo... habla de venta de alcoholes. Venta de alcohol, continúe la producción o el comercio de narcóticos, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. Obviamente cuestiones que nos atañen a todos los gobernados y que de entrada no queremos que sean concedidas suspensiones para estos efectos. Pero en particular, lo que es preocupante de este artículo que es derogado
del último párrafo que es derogado de este artículo es el carácter excepcional o discrecional, la facultad discrecional que tenía el juzgador de distrito en su momento para determinar los casos en los cuales sí podía conceder la suspensión, que como lo mencionamos son de carácter excepcional. Sin embargo, haciendo una ponderación de la apariencia del buen derecho y la ponderación de los derechos que incluían o que se inmiscuían dentro de este juicio de amparo, el juzgador podía decidir discrecionalmente sobre conceder la suspensión y qué efectos le daría a esta. Hay dos casos en lo particular que sí son bastante preocupantes, que son los que están en la fracción 12ª y 13ª. Aquí nos dice que no se puede o que no se puede otorgar la suspensión ni siquiera como facultad del juzgador cuando se limiten la constitución de procedimientos de extinción de dominio previstas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Van a decir, oye, pero ¿de qué se trata este artículo 22? ¿En qué me afecta? Pues bien, primero, cuando hablamos de extinción de dominio, estamos hablando de la propiedad. Ojo, cuando hablamos del artículo 22, en el segundo párrafo, no se considera confiscación de bienes. Esto quiere decir que te quiten los bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas, impuestos, ni cuando la decrete la autoridad jurisdiccional para el pago de responsabilidad civil derivada de una comisión de un delito. Hasta ahí, si ya es un juicio concluido, no hay ningún problema. No vas a limitar los efectos de ese juicio, que es garantizar el cobro de algo. Pero veamos lo que dice después del punto. Tampoco se considera confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de bienes en caso de enriquecimiento ilícito. Sigue sin haber problema parcialmente. ¿Por qué? Porque hasta ahí todavía probablemente no tiene que haber un acto consumado, una sentencia definitiva hacia ese acto. Tampoco los del artículo 109, la aplicación de la ley del estado de bienes asegurados que causen el abandono en territorio de disposiciones aplicables. Pero no, y como lo mencionábamos anteriormente, o sea, no hay ninguna situación que nos pueda preocupar de estos artículos en particular, porque como lo mencionó el doctor Fidencio de la lectura que realizó, se realiza para garantizar el pago ya sea de la reparación del daño con motivo de alguna conducta delictiva o el pago de algún aprovechamiento que tenga que realizar la autoridad, siempre y cuando se haya llevado un juicio como tal. Sin embargo, lo que es preocupante es que le quitan la facultad discrecional al juzgador de decir en este caso sí suspendo. ¿Por qué? Porque una cosa es que otorgues una garantía y otra cosa es que te confisquen. Vamos a suponer, hay un procedimiento, tú tienes una multa del tamaño que quieras, tú tienes una multa por la razón que quieras. Y la autoridad dice, ¿sabes qué? Voy y te aplico un procedimiento administrativo de ejecución y vengan para acá los bienes y los voy a rematar. Pues no, ya no pueden otorgar la suspensión en ese sentido. Ya no la podrían, y eso que todavía no hay una sentencia. No es lo mismo decir, lo voy a tomar en garantía, a decir, ya lo voy a tomar de forma definitiva, aunque todavía no está en apariencia la sentencia. Pero lo más grave es lo que viene en la fracción 13ª, que es lo del artículo 27 constitucional, porque ahí sí estamos hablando ya del temas de expropiación.
Vamos a darle lectura, licenciado Clemente. ¿Qué dice el artículo 27 constitucional? En particular vamos a hacer una síntesis muy breve porque el es bastante largo. Claro. Sin embargo, de lo que se refiere a este artículo, esta prerrogativa constitucional, habla de que la propiedad, las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, lo cual ha tenido y tiene derecho para transmitir el dominio de ella a los particulares, que en este caso se convierte en la propiedad privada. En su párrafo segundo establece que las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante una indemnización. Aquí ya tenemos un problema. Aquí. Porque fíjate, Clemente, esto es bien interesante. Si hay una expropiación y la autoridad determina que te va a pagar al valor catastral o menos, ya estamos en una situación que va a haber un conflicto. Ya estás en este caso en donde te pueden expropiar tus tierras, tu casa, tus terrenos, etcétera, con una indemnización mínima, o incluso si el decreto dice que no hay indemnización, no puede haber suspensión. ¿Y qué va a suceder si en el caso de un terreno que tiene construido, vamos a poner un ejemplo, una nave industrial, tú no vas a poder ampararte para efectos de que te concedan una suspensión provisional y definitiva, porque en particular le quitaron esa directriz al juzgador de distrito, en los cuales había casos excepcionales cuando había una flagrante violación de algún derecho y se realizaba una ponderación y resultaba una afectación mayor, te podía conceder la suspensión. En particular es lo preocupante. Ahora también nos establece cómo se va a determinar la causa llamada famosa de utilidad pública. ¿Qué quiere decir? La autoridad de manera arbitraria va a ver una propiedad, un terreno que va a determinar que es de utilidad pública, va a ordenar su expropiación a valor catastral, a valor comercial o al valor que tú quieras. Sin embargo, va a quitarte la limitante o te quita la limitante esta derogación del artículo, para que tú puedas acudir con el juez de distrito a reclamar esta arbitrariedad. Ahora, ¿cuáles son los efectos de una suspensión, ya sea provisional o definitiva? Como lo conocemos, es que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran antes de que se consume el acto arbitrario de autoridad. Esto se traduce en lo siguiente. Se traduce en que vamos a suponer el caso que ya se dio de lo del Tren Maya famoso, o de la autopista que están haciendo para la conexión entre la Ciudad de México y el aeropuerto Felipe Ángeles. Se traza una autopista y resulta que esa autopista va a pasar por una casa, no sé si se dio el caso o no, pero sí va a pasar por terrenos que son propiedad privada, como sucedió en el caso del Tren Maya, o puede ser en múltiples casos, ¿no? Aquí nosotros tenemos un caso en Apodaca en donde se pretende afectar una parte de un terreno, ¿sí? Aquí lo que sucede es que tú puedes llegar a ganar el amparo dentro de 5 años, o dentro de 2 años, o dentro de 1 año. Lo puedes ganar, no pasa nada. Ese no es el punto. El punto toral de esto es que como no se te otorgó la suspensión provisional porque ya no se puede, muy probablemente para cuando se resuelva ya no hay nada que hacer. Es un acto consumado. Es un acto consumado. De imposible reparación. Es correcto, ya no van a poder quitar la carretera, ya está hecha, ya está inaugurada, ya está la calle, ya está funcionando todo, ya no se puede arreglar. Ese es el efecto que tiene ese último párrafo que se está derogando. ¿Por qué? Porque así lo está determinando la autoridad. ¿Qué es lo que va a suceder? Creemos que por ahí los diputados van a promover una acción de inconstitucionalidad, seguramente, o una controversia constitucional, a efectos de quitarle esos efectos a esto. Pero hay una circunstancia adicional. Respecto al artículo 129, eso es lo que va a suceder. Ese artículo 129, esa derogación de ese artículo 129, te deja imposibilitado a la suspensión. Ahora bien, en el artículo 148, que se le
adiciona un párrafo, el último. Este queda de la siguiente manera. Dice, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales. Esto nada más quiere decir una cosa. Se emite una ley, se promulga una ley. El legislador, por la razón que quieran, viola un derecho humano o una norma constitucional general, se puede resolver el juicio, se puede resolver que esa reforma es violatoria de la Constitución. Sí, el problema es que hasta el día 14, a las 11 de la noche, con 49 minutos y 59 segundos, si se sucedía eso, se le daba efectos generales, lo cual implica que a todos los gobernados, a todos los justiciables, se les daba la protección por parte del legislativo, por parte del Poder Judicial. Y esto, en definitiva, era un beneficio, sobre todo para las personas más desprotegidas. ¿Por qué? Porque si yo no tengo dinero para acudir al juicio de amparo, resulto beneficiado también. Con esto, esa circunstancia queda fuera. ¿Qué opinas, Clemente? Al respecto, digo, es una situación que pues, nos preocupa a todos porque, como lo mencionábamos, no todas las personas tienen la capacidad económica para poder promover juicios de esta índole, de esta naturaleza, o en muchas ocasiones no tienen ni siquiera acceso a la justicia. Desde mi punto de vista, muy objetivo y una opinión personal, muy personal, soy muy respetuoso de lo que haya dictado la autoridad en materia legislativa. Sin embargo, no considero que sea correcta la forma en que lo están pronunciando, toda vez que pues, va a generar muchas afectaciones a los grupos vulnerables. Fíjate, esta reforma, al final del día, como lo veo yo, es, si me hubieras prohibido los efectos de la suspensión sobre los primeros 11 Excelente. Fracciones del artículo 129, la verdad, qué bueno. Lo celebraríamos. Qué bueno. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de comisiones de delitos, estamos hablando de introducción al país de mercancías ilícitas, etcétera. O sea, como lo mencionábamos, cuestiones generales que no tenemos ningún problema los gobernados en que se conceda la suspensión. Al contrario, lo celebramos para que haya impedimento para que un juzgador sea amenazado de que o me otorgas la suspensión o te voy a tronar. ¿Sabes qué? Ni con amenazas, porque el juzgador ya no lo puede hacer. Eso lo celebramos, lo aplaudimos. Creo que en el fondo muy probablemente es lo que se trataba de hacer, pero se llegó en estos últimos dos casos, en las últimas dos fracciones, se están tocando elementos que son muy sensibles, sobre todo en la última, que es donde hablamos del tema de la propiedad privada. Incluso, quiero decir una cosa, si seguimos leyendo el artículo 129, recordemos que el artículo 27, habla ahí de que la propiedad privada es una concesión del Estado. Desde otra perspectiva, es un derecho humano, pero sería una concesión del Estado. Esto quiere decir que al final del día estás permitiendo que el Estado pueda cambiar la condición jurídica de una propiedad. Eso es lo preocupante. Las primeras fracciones no importa, no tienen mayor problema porque no son tan trascendentes. Al contrario, protegen el Estado de Derecho, incluso protegen al propio Poder Judicial. Pero las últimas dos sí pueden llegar a causar problemas. Y el último párrafo, realmente a quien más perjudica es a las personas que no tienen recursos para presentar un juicio de amparo o que
ni siquiera se enteraron. Hay gente que trabaja muchas horas y entre el tiempo de traslado no ven medios de comunicación, no ven redes sociales, porque no tienen acceso a ellos. Y en este momento esas personas son las que pueden llegar a tener ciertos problemas, porque si no me entero, no me amparo. Y aunque me entere, no tengo dinero, pues tampoco me puedo amparar. Y no se me van a poder dar los efectos positivos de algún amparo que haya promovido algún otro ciudadano, algún otro particular y que me pueda beneficiar. Vamos a poner un ejemplo, las zonas marginadas que se encuentran fuera de la mancha urbana de cualquier ciudad, de cualquier estado, en muchas de ellas no hay ni siquiera acceso a internet. ¿Cómo la gente se va a poder palpar de este tipo de situaciones y que se va a poner en riesgo la propiedad privada que ellos tengan en particular? Recordemos que México no es la Ciudad de México y su área metropolitana, Monterrey y su área metropolitana, Guadalajara y su área metropolitana, ni ninguna de las capitales. México es todo. Y hay lugares en las sierras en los que no tienen ni luz, menos van a tener internet. No toda la gente tiene esos beneficios. Entonces, creo que este apartado, ahí sí yo exhortaría a los diputados a que hagamos una reflexión y promovamos lo que sea conducente a proteger este derecho. El efecto general es muy importante. Y los primeros 11 fracciones de este artículo 29 no nos importan a nadie. No estamos en contra de eso, pero sobre todo en la última fracción del artículo 27 y de la Constitución, la última fracción de este artículo 129 que se refiere al artículo 27 que habla en concreto de la propiedad privada y la fracción 12ª que refiere al artículo 22 constitucional, por favor, tengamos mucho cuidado con eso, porque son derechos humanos reconocidos de forma universal. Y yo estoy seguro que cuando se hizo esta propuesta no se estaba pensando en eso. O no nos dimos cuenta de que íbamos a pasar por encima de eso. Y respecto a la suspensión, muy seguramente se estaba pensando en las fracciones anticipadas o se estaba pensando en otro tipo de cosas, pero no se estaba pensando en que podía afectar a las personas más desprotegidas. En particular, el espíritu del legislador debe estar encaminado respecto a la derogación de este último párrafo, a proteger a los derechos de las personas vulnerables, lo cual aquí hay una franca violación a ello y que nos deja en un estado de incertidumbre legal a todos los gobernados en particular. Yo creo que con esto podemos dejar muy claro esta reforma. Hay otra reforma y queremos aclararlo, lo vamos a ver en una cápsula posterior, que se refiere lo que llaman las facultades de indulto que le están dando al presidente, que ahí sí les podemos decir que creo que se está exagerando por algunos medios de comunicación, porque muchas de las facultades sí están acotadas, pero lo vamos a ver en una cápsula posterior. De mi parte es todo, muchas gracias. Soy el licenciado Fidencio Montemayor. Clemente Jiménez de Sindemex Abogados y recuerden, nosotros defendemos tus derechos. Gracias.